Hola, muy buen día. En este tema, en el video del día de hoy, vamos a hablar acerca de las diferentes interpretaciones de la realidad social, ¿sí? Este material me parece muy interesante, de hecho, por ahí lo van a complementar. Ahorita vamos al final incluso nuevamente a retomarlo para explicar las teorías, ¿sí? Que vamos a ver. Aquí viene de manera resumida cómo van a ser estas cuatro teorías que explican la realidad social de manera aquí integrada en este diagrama, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar con el materialismo histórico, ¿sí? Sí, muy bien, a ver, vamos incluso desde aquí a partir. El materialismo histórico, su mayor representante, por ahí, Carlos Marx y Federico Engels, ¿sí? Vemos por ahí las influencias que tienen de distintos autores y corrientes también ideológicas. Muy bien, vamos a iniciar con el materialismo histórico. ¿Qué es? El materialismo histórico surgió en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Por el crecimiento de ciudades producto de la revolución industrial. Muy importante este punto 5. La revolución industrial, el cambio o giro que dio en la manera de vivir de los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver concentración de las riquezas, una desigualdad social, ¿sí? Y esto es a lo que Carlos Marx le llama con materialismo histórico, donde estudia las ideas y la sociedad en su contexto histórico. Y por otro lado, el materialismo dialéctico, ¿sí? Estudia las leyes del movimiento del mundo, analizando su forma dinámica, el estudio de la humanidad y su entorno social, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cómo observa, cómo ve que se rige la sociedad, dice, a partir de dos ejes. Y por ahí si ven al fondo, en el contexto puse ahí un triángulo, ¿no? Una estructura y un triángulo, ¿sí? Si lo vemos, está por ahí dividido en dos, ¿sí? Uno que le va a llamar Carlos Marx como la estructura o la base económica y la otra la superestructura, ¿sí? Esta parte, si dividiera, digamos, este triángulo, aquí está toda esta parte de su base, ¿sí? Es a la que le llama Carlos Marx como va a ser la forma en la que se va a producir, en la que esta sociedad va a producir, la forma en que produzca, esta va a ser la base para darle después, más adelante, paso a la superestructura, ¿sí? Pero a ver de qué se compone esta base, ¿sí? En este triángulo, esto que alcanzamos a ver en la mitad, se conforme de fuerzas productivas y de relaciones de producción, ¿sí? En las fuerzas productivas, precisamente como mencionamos, esta va a ser la fuerza que pone quién, el trabajo. Ahí van a estar muy importante las herramientas, ¿sí? Los medios que son para realizar esta producción, ¿sí? Pero en esta producción no está él solo, va a haber personas, ¿sí? En las cuales va a estar combinando, compartiendo, necesitando, ¿sí? Entonces esas son las relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces esta mitad está entre producir y relacionarse. Ya que, digamos, vemos en una sociedad que está produciendo, que se empieza a comunicar, ¿sí? Que hay relaciones sociales de respeto y todo entre ellos, entonces podemos dar paso a lo que le llama Carlos Marx la superestructura, ¿sí? Dice, esta está conformada por instituciones y estructuras jurídicas, políticas, ideológicas que conforman, digamos, a la sociedad. Entonces, veamos qué es la parte que detalla, que finaliza, que hace mejorar o que rinda esta base, ¿sí? Porque aquí en las instituciones, como mencionamos, jurídicas, políticas, ideológicas, aquí va a estar gran parte de lo que va a detallar la base. Por ejemplo, un claro ejemplo, si estuviera, o vemos cuando hay una revolución en un país de manera
como lo decimos tal cual, una revolución es un conflicto interno. Entonces, la base no está muy definida. ¿Por qué? Porque se están peleando, hay conflictos. Entonces, ¿de qué sirve un partido político? O digamos, una ideología religiosa o algo que conforman cuando hay un conflicto en la base, ¿no? Entonces, no podemos definir el partido político cuando tal vez en la base hay una revolución interna, ¿no? Entonces, tiene que estar estabilizado la base para dar paso a las operaciones. Sí. Muy bien, continuamos. La manera en la que Carlos Marx menciona dice que se divide por distintas etapas, ¿sí? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Muy bien. Continuando, vemos lo que viene a ser estos modos de producción que menciona Carlos Marx, ¿sí? En la primera, él observa, él analiza la sociedad y dice es que el hombre a lo largo del tiempo se ha basado en su manera de producir, ¿sí? Entonces a lo que llaman los modos de producción. Divide la parte social, ¿sí? En distintas relaciones, el hombre está en distintas relaciones de producción, ¿sí? Que es a lo que él menciona la comunidad primitiva. Podríamos ver tal vez a este homínido, ¿sí? Que digamos que coexiste, tiene una pequeña tribu, ¿sí? Pero no hay una división de clases sociales, ¿no? Entonces conviven de manera social, ¿sí? Por el bien para todos, ¿sí? Pueden ser algunos tribus, unos ciertos clanes, pero simplemente pues son nómadas, ¿sí? Van de un lugar a otro, se basan en tal vez lo que recolectan para comer y se están cambiando. Entonces no hay un punto en lo cual digan pues esto es mío, ¿no? Porque digo, son nómadas y no se establecían en un solo lugar. La siguiente modo de producción, el esclavismo, ¿sí? Aquí es donde menciona Carlos Marx que precisamente ya hay una división de clase social, ¿sí? Un esclavista y un esclavo, ¿sí? O el amo y el esclavo, ¿sí? Aquí tenemos al amo y esclavo. Vemos una clara distinción de división de clases sociales, ¿no? Hasta incluso aquí parte de lo que viene a ser este principio de racismo étnico. Muy bien, aquí ya es parte o inicia una división, ¿sí? Porque ya hay una propiedad privada, ¿sí? Porque dice, este espacio es mío, ¿sí? Hasta incluso, estos esclavos son míos, ¿sí? Yo soy su dueño. Partiendo otra parte que cambió la manera de relacionarse, la manera de producir, la que después le va a llamar el feudalismo. El feudalismo lo ubicamos o lo podemos relacionar de la parte histórica que viene a ser como la Edad Media, ¿sí? Porque vemos, distinguimos parte de la vestimenta, la manera en la que se dividen estas clases sociales, ¿sí? Aquí está el señor feudal, ¿sí? Y el siervo, ¿sí? Aquí, en diferencia con lo que viene a ser el siervo, ya no está completamente, ya no es obtenido como un objeto, ¿sí? Ya tiene ciertas, por así no mencionar completamente derechos, sino simplemente mayor respeto o libertad, puede contemplar tal vez a su familia, ¿sí? Eh, tener más libertades en comparación con un esclavo, ¿sí? Pero sin embargo, sigue siendo objeto importante
sigue siendo sí, parte importante en lo que viene a ser para el señor feudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siervo es el que se va a encargar de cultivar las tierras, se va a encargar de mantener lo que viene a ser parte de lo que viene a ser el feudo. Es el lugar donde vive, ahí ese es el lugar donde siempre va a estar, ¿sí? Parte de sus hijos, parte de todo van a continuar con este mismo. Tenemos la parte importante en esta etapa, lo que viene a ser el ejército, ¿sí? Que defienden al señor feudal y también la participación de lo que viene a ser el clero, ¿sí? Mencionábamos con lo que viene a ser la Edad Media, la importancia que tuvo la religión para lo que viene a ser mantener a unión, digamos, lo que viene a ser entre el siervo y su respeto con el señor feudal, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos se llevaban de la mano, no podían completamente cambiar de uno al otro, pero sí se tenían su respeto o lo que viene a ser su necesidad uno del otro, ¿sí? Porque el siervo cultivaba la tierra, proveía de alimentos, el clero, la iglesia, de enseñar, ¿sí? Y el ejército de cuidar o lo que viene a ser mantener esa seguridad durante ese feudo, ¿sí? Hacia el señor feudal o hacia el rey. Muy bien, ¿qué vino a cambiar completamente el esquema? Aquí la parte importante que menciona Carlos Marx, la revolución industrial. Cuando la manera de producir cambia, ¿sí? Entre algo de lo que viene a ser las tierras, a darle un aspecto más técnico, a darle una producción más escalas demasiado grandes, entonces la industria va a jugar un papel importante en la manera en la que está produciendo el hombre, ¿no? Es a lo que le va a llamar Carlos Marx como la etapa del capitalismo, ¿sí? Esta etapa del capitalismo surge por aquí con lo que viene a ser ahora la burguesía, ¿sí? ¿Quién es el burgués? El dueño de las herramientas, el dueño del capital. Aquí ya no es tan importante decir las porciones de tierras, ¿sí? No se basaba su riqueza en las porciones de tierras. Podría tener tal vez un pequeño dominio, tierra en algo, pero su capital, sus ganancias pueden ser incluso mayores, ¿sí? Muy bien. Y por otra parte, el proletariado. ¿Quién es el proletariado? Es la persona que vende su esfuerzo físico, mental, ¿sí? A cambio de un salario, ¿sí? Para ayudar a lo que viene a ser el proletariado va a estar trabajando, ¿sí? Y va a tener una parte de explotación en su fuerza de trabajo para obtener un salario, mientras el burgués, por mantener lo que viene a ser o por poseer los medios, lo que vienen a ser las herramientas, obtener mayores ganancias, ¿sí? Se necesita, ¿sí? Es a lo que por ahí en lo que viene a ser Carlos Marx le va a llamar como lucha de clases. ¿Por qué? Porque el capitalista quiere pagar menos al proletariado y que trabaje más. Y el proletariado dice, es que yo estoy trabajando mucho, yo lo hago, ¿sí? Y no se me hace justo el salario que recibo, ¿sí? Entonces a lo que le va a llamar lucha de clases, pero sin embargo ambos son necesarios. A lo que propone Carlos Marx, que dice, va a haber una etapa, va a haber un transcurso, un lapso, donde tal vez el proletariado, ¿sí? Que es en su mayoría, ¿sí? Se rebele contra la burguesía, se rebele y quiera mantener lo que viene a ser una igualdad, ¿sí? A lo que le va a llamar Carlos Marx como socialismo, ¿sí? O comunismo, erróneamente, sí, que a veces lo denominamos así como comunismo, sí, pero comunismo lo vemos acá en la comunidad primitiva, ¿sí? Muy bien, ahora sí dependerá de cada uno de los autores. ¿Qué es lo que pretende parte del comunismo, el socialismo?
que los bienes o la propiedad de los medios no sea de manera privada, sino el, digamos, el Estado sea el que dirige, el que mantiene lo que viene a ser la relación entre los medios de producción, ¿sí? Y precisamente que va a ser entre los gobernantes, que van a ser los miembros que pondrá lo que viene a ser el Estado y el pueblo. Vemos que Carlos Marx tal vez no lo presenció completamente, ¿sí? Pero para estos años que vimos que lugares donde se aplicaron completamente estas ideas marxistas para llevar a cabo un socialismo vino a ser en Rusia, ¿sí? En la URSS, precisamente de lo que hablábamos, ¿sí? En representantes como Lenin, Trotsky, Stalin, que va a ser el stalinismo, ¿sí? Y que van a difundir por ahí después estas ideas, ¿sí? Como lo que viene a ser después con China, en Cuba, ¿sí? Y lugares donde después, como en Rusia, que se quita esa parte del socialismo, ¿sí? Pero se implementaron las ideas que llevaba Carlos Marx para cambiar la manera de producir, ¿sí? Muy bien, regresando un poquito a lo que viene a ser esta relación, ¿sí? Productiva, ¿sí? Que tiene lo que viene a ser, que mencionaba Carlos Marx, dentro del capitalismo es donde lo vemos más esta imagen, que la plusvalía, ¿sí? Esta parte interesante, ¿sí? La plusvalía va a ser el valor excedente que lo va a producir la clase trabajadora, el proletariado, pero que va a quedar en manos del capitalista. Muy bien, ya veremos más adelante detalladamente cada uno de estos puntos, ¿sí? Bien, no quería también pasar desapercibido lo que viene a ser la parte, imaginemos, a ver, lo que viene a ser Carlos Marx, él está viviendo estos cambios de lo que viene a ser la revolución industrial, ¿no? Es que veamos este pequeño video y lo analizamos, ¿sí? Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Implementación de la industria en la vida del ser humano, cómo va cambiando, integrándose. Empezaron novelas, ahora cómo va a ser clase trabajadora. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin, Philip Bauperkin. ¡Eh! No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Muy bien. A ver si analizamos. Aquí incluso podemos percibir, ya veíamos lo que era la burguesía y el proletariado, ¿no? Donde está el, el burgués, aquí claramente lo identificamos, ¿no? Es el dueño de las herramientas, el que está haciendo, le está mandando, le interesa que cumplan más, que realicen mayores trabajos para él obtener mayores ganancias, ¿no? Él es dueño de la herramienta, porque incluso por acá, ¿qué hacía? Le decía, ¿qué estás haciendo, no? Así que ¡Eh! apúrale, ¿sí? No Él le pierdas tiempo. interesa que Vuelve al trabaje, trabajo. ¿no? Entonces ahí vemos lo que viene a ser la ¡Vamos! burguesía. Atención, Y parte de capataz. lo que viene a ser todos los empleados, obtenemos el proletariado. ¿El proletariado de qué es Atención, dueño? capataz. Acuda al banco Él 5. es dueño de su Compruebe el ritmo de está producción. vendiendo su La cadena esfuerzo va con retraso, banco físico, 5. mental, Atención, a capataz. cambio de un salario, aunque esté haciendo lo mismo repetidamente, pero él está vendiendo su fuerza física, porque es de lo que es dueño, ¿sí? Vemos que también hay distintos estratos sociales, está el que dirige, está el que incrementa la velocidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos un claro ejemplo. Esto era tal vez lo que estaba viendo o percibiendo lo que era Carlos Marx en esta plena ingreso del capitalismo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Continuaremos con las teorías sociales. Daremos paso al siguiente, a la siguiente teoría que viene a ser el estructural funcionalismo. Aquí vemos la importancia de Emilio Durkheim, de Dalton Pearson, ¿sí? Donde ellos hablan, van a cambiar la manera en la que está estructurada la sociedad, ¿sí? Muy bien, analicemos un poco. Muy bien, retomando lo que viene a ser el estructural funcionalismo, como aquí lo veíamos. Aquí están, de esta parte, de este lado, vemos las ideas de Saint-Simon, de Augusto Comte, que lo mencionábamos anteriormente en temas como el positivismo, ¿sí? De Spencer, en lo que viene a ser el evolucionismo, ¿sí? Entonces, las ideas por ahí de Durkheim, que después también influirán en las ideas de Pearson, ¿sí? Aquí vamos a hablar del estructural funcionalismo, ¿sí? Desde una estructura, ¿sí? Hasta los funcionalistas, ¿sí? Y los neofuncionalistas. Ok, muy bien. Vamos a describir un poco lo que viene a ser esta teoría social. Dice, el estructural funcionalismo se desarrolla a partir de la Primera Guerra Mundial y sus orígenes entre la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Europa ya se había consolidado de una forma capitalista, ¿sí? La población carecía de los beneficios del capitalismo, como los obreros y artesanos que buscaban otro medio de subsistencia y generaba más desigualdad. Durkheim
consideró que la sociedad había llegado a un punto en el que no se había respeto, ¿sí? Carecía de normas, ¿sí? Imperaba lo que era la anomía, ¿sí? La carencia de normas, ¿sí? Imperaba una crisis económica. Retomó ideas de Comte en lo que viene a ser del positivismo y formuló un funcionalismo. Entre las ideas por ahí del estructuralismo, pues niega lo que viene a ser el historicismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que la sociedad debe estudiarse con los fenómenos naturales, ¿sí? A través de la observación y de estudios empíricos, ¿sí? Muy importante, por ahí parte de los empirismo es una palabra que ya hemos retomado, ¿sí? Entonces, a través de la experiencia, a través de la observación, ¿sí? Y por ahí Pearson desarrolla el sistema, ¿sí? Por ahí por sus siglas, ¿sí? Ágil, ¿sí? Donde A es de adaptación, ¿sí? Menciona que el sistema, ¿sí? Debe de adaptarse, ¿sí? Al entorno, a las necesidades que hay, ¿sí? Después el logro de objetivos, por sus siglas en inglés, por eso la G, ¿sí? Que mencionamos, ¿sí? Dice, todo sistema debe definir y alcanzar sus metas fundamentales, ¿sí? Para después tener una integración, ¿sí? El sistema debe de integrar cada uno de sus componentes y de los sistemas funcionales. Y de esta manera sea algo latente, ¿sí? Que haya movimiento en los patrones que el sistema debe tener, renovar, motivar a los individuos para girar en esta adaptación, logro de objetivos, integración y latencia, ¿sí? Ese es como un sistema, ¿sí? Muy bien, ¿cómo podemos resumir de manera sencilla, ¿sí? Lo que viene a ser el estructural funcionalismo? Me pareció muy interesante esta imagen, ¿sí? ¿Sí? Si supongamos, imaginemos la estructura de un motor, ¿sí? Motor, todos los componentes por ahí que son parte de para que funcione un motor, ¿no? Desde la gasolina, desde cada uno de los pistones y cada uno de los engranes, ¿sí? Para que se vayan moviendo y den parte a todo lo que viene a ser un motor. O si observo, me voy con en la estructura de un edificio, ¿sí? O una simple pared, ¿sí? Ahí está sus pilares, su base, ¿no? Y cada uno de los ladrillos va contemplando la firmeza de esa estructura, ¿sí? Entonces el estructural funcionalismo precisamente eso, en resumen, podríamos decir que sí, que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la sociedad que compone, somos como ese engrane, ¿sí? Que le va a dar función o le va a dar paso para que funcione esta sociedad. Por más grande, por más pequeño que sea, pero si todos están cumpliendo o haciendo su función, esta estructura va a seguir latente, va a seguir funcionando, ¿sí? Como decía Durkheim, como decía Pearson, ¿no? Llegar a su logro de objetivo, ¿sí? Integrarse y que sea latente, que se esté moviendo, ¿sí? Entonces ahí vemos, incluso si observamos, eh, todo está conformado por lo que viene a ser estructuras sociales. Me voy a la escuela, por ejemplo, en la escuela hay un directivo, hay administrativo, hay intendentes, ¿sí? Hay docentes, hay alumnos. ¿Qué sería de una escuela donde no hay alumnos? ¿Sí? Entonces sería como el engrane mayor, ¿no? Que hace falta a toda esa estructura, ¿no? Pues parte de lo que viene a ser el alumnado.